Hay historias que no empiezan con gritos, sino con silencios. Silencios que duelen, silencios que marcan para siempre. Dicen que el amor de una madre es infinito. Pero ¿qué sucede cuando ese amor es rechazado? ¿Qué sucede cuando el corazón que dio todo es echado a la calle bajo la lluvia, sin una explicación, sin un abrazo final? Este no es solo un relato de dolor. Es una herida que nunca cerró. Una decisión tomada en un momento de orgullo, que dejó marcas profundas y que, con el tiempo, se transformó en un arrepentimiento insoportable. Porque a veces, lo que dejamos ir por vergüenza es exactamente lo que más necesitaremos en la vida. Y lo más sorprendente es lo que ella llevaba en esa pequeña maleta vieja, algo tan simple, pero tan devastador, que cambiaría el destino de todos. 10 años después, cuando las máscaras caen y la vida cobra su precio, es ahí donde todo se revela. Desde temprano, antes de que el sol se levantara detrás de los techos de lámina antenas torcidas, Dolores ya estaba de pie. Su casa era pequeña, con paredes que guardaban el olor constante de harina, café recién colado y recuerdos antiguos. Aquel aroma era casi un abrazo para que me entraba, un recordatorio de que allí vivía una mujer que, aunque cansada, nunca perdía la ternura. En el barrio todos la conocían. La mujer que preparaba pan casero para las tiendas, que cocinaba sopas para enfermos, que prestaba azúcar aunque no sobrara, que siempre escuchaba más de 1900 lo que hablaba. Cuando alguien tenía una pena, buscaba su cocina. Cuando había una celebración, querían sus manos preparando la mesa. Parecía que su corazón alcanzaba para sostener a medio mundo. Dolores había criado sola a Gabriel desde que él era apenas un niño pequeño, que corría descalzo detrás de una pelota hecha con trapos. El padre había trabajado toda la vida en una fábrica grande de la región, un lugar que devoraba el tiempo y la salud de los hombres. Un día, simplemente no volvió. Y aunque el barrio había comentado muchas cosas, ella jamás compartió detalles. Solo guardó el silencio firme de quien entiende que la vida sigue, incluso cuando ruge contra uno. Desde entonces, su sonrisa se volvió un poco cansada, pero no menos cálida. Ella se prometió a sí misma que su hijo no sufriría lo que ella había vivido. Gabriel creció observando los sacrificios de su madre, pero con los años, esa observación se transformó en otra cosa. Al principio, era solo incomodidad, luego, vergüenza silenciosa, y finalmente, rechazo. Cuando llegó a la adolescencia, empezó a notar los comentarios de otros jóvenes en torno, que la madre de Gabriel era demasiado humilde, que su ropa siempre era la misma, que su casa parecía vieja, que su acento era de gente sencilla. Él trataba de defenderla, pero al mismo tiempo, algo empezaba a corroerlo por dentro. La mirada del mundo, tan ligera para algunos, era un peso enorme en sus hombros. Mientras tanto, Dolores veía esos cambios con ojos de mae. Sentía como cada vez que ella tocaba su hombro, él se apartaba con una rapidez involuntaria. Como cada vez que ella preparaba su comida favorita, él apenas comía un par de bocados. Como sus palabras, antes dulces, se volvían cortas, secas, calculadas. No era solo distancia, era como si Gabriel estuviera levantando un muro invisible entre los dos. Y ella, que había ofrecido todo de sí misma, no sabía cómo derribarlo. En el barrio nadie decía nada en voz alta, pero los gestos eran claros. Las vecinas que antes conversaban con ella horas enteras, ahora bajaban la voz cuando ella pasaba. Algunos comentaban que Gabriel se estaba juntando con gente de arriba, gente que miraba con desprecio las calles donde habían crecido, como si fuesen una mancha en la ropa. La madre lo sabía, pero nunca se atrevió a pedirle que volviera a ser el niño que una vez la abrazaba sin motivo. Dolores había aprendido, con los golpes de la vida, que el amor verdadero no obliga ni implora, solo espera. Pero lo que nadie sabía era que ella guardaba un secreto muy profundo, uno que estaba ligado al padre de Gabriel, algo que había prometido nunca revelar, algo que para ella
Era una promesa sagrada. En el fondo de un armario, envolta en una manta vieja, había una pequeña maleta marrón, desgastada por el tiempo, con costuras reforzadas a mano. Era el último objeto que su esposo había tocado antes de desaparecer de sus vidas. Dolores la abría algunas noches a solas para mirar lo que había dentro. Y cada vez que lo hacía, el peso de lo que guardaba parecía aumentar, no por el contenido, sino por el silencio que lo envolvía. Gabriel, por su parte, creía que la vida le debía algo. Sentía que su destino estaba en otro lugar, lejos de las calles estrechas, lejos del olor a pan recalentado, lejos de aquel mundo que consideraba pequeño. Y en su deseo de subir, comenzó a ver todo lo que lo rodeaba como un obstáculo, incluso su propia madre. Las palabras entre ellos se hacían cada vez más escasas, los ojos ya no se encontraban, las risas habían desaparecido por completo. Había un nudo silencioso que ninguno sabía cómo deshacer. Sin embargo, el barrio sabía algo que Gabriel aún no comprendía. Cuando un corazón se aleja, no siempre encuentra camino de vuelta, y cuando el amor de una madre empieza a doler, es porque se está rompiendo en silencio. Nadie podía imaginar lo que ese silencio estaba preparando. Nadie podía prever que una tormenta, más fuerte que cualquier lluvia, estaba a punto de caer sobre sus vidas. Con el paso del tiempo, Gabriel comenzó a frecuentar espacios donde el aroma a café caro reemplazaba el de las tazas de peltre que su madre usaba desde siempre. En esos nuevos ambientes, la gente hablaba con palabras suaves y risas medidas, como si cada gesto debiera ser calculado para mostrar elegancia. Fue allí donde conoció a Camila, una joven que siempre parecía mirar hacia adelante, como si la vida fuera una escalera y cada persona una oportunidad para subir un peldaño más. Ella tenía una postura impecable, uñas siempre recién pintadas, cabello perfectamente arreglado y una forma de observar el entorno que revelaba que estaba acostumbrada a juzgar antes de acercarse. Gabriel se sintió deslumbrado, no solo por su belleza, sino porque Camila representaba todo lo que él deseaba ser: aceptación, admiración, reconocimiento. Cuando comenzaron a salir, él se esforzaba por ocultar cada detalle de su origen. Cuando hablaban sobre su infancia, él evitaba mencionar el barrio de calles estrechas, los techos improvisados, las risas altas de los vecinos que parecían mezclar dolor y alegría en la misma copa. Cuando ella le preguntó por su madre, él habló de una mujer trabajadora, pero omitiendo los detalles que él mismo no había aprendido a valorar: la generosidad, la entrega, el amor sencillo. La primera vez que Camila fue a la casa de Gabriel, observó todo en silencio. No hubo palabras ofensivas, pero la expresión en su rostro lo dijo todo. Sus ojos recorrieron las paredes que guardaban fotos antiguas, el mantel bordado con hilos que ya mostraban desgaste, las ollas con marcas del tiempo, las plantas que Dolores cuidaba como si fueran viejas amigas. Y aunque ella no dijo nada, Gabriel sintió un nudo frío en el estómago. Sintió la distancia que él mismo había comenzado a construir entre su corazón y su hogar. Desde aquel día algo empezó a fracturarse. Dolores, con su intuición de madre, percibió de inmediato la mirada de Camila. Era la mirada de quien juzga sin conocer, de quien observa no para entender, sino para señalar. Cada vez que Camila regresaba, su presencia convertía el aire en algo denso. Ella no criticaba en voz alta, pero su silencio era afilado. Cuando Dolores servía comida, Camila comía apenas unas cucharadas, como si el sabor le recordara algo que no quería aceptar. Gabriel veía todo, pero en lugar de defender a su madre, se sentía avergonzado de ella. La tensión fue creciendo lentamente, como una cuerda que se estira milímetro a milímetro. Gabriel fue adoptando costumbres nuevas. Comenzó a corregir la forma de hablar de Dolores, a pedirle que no usara ciertas palabras frente a Camila, a sugerir que se arreglara un poco más para recibir visitas. Eran pequeñas heridas, casi imperceptibles,
pero que golpeaban en los lugares más sensibles del corazón de una madre. Dolores sonreía, decía que estaba bien, que comprendía, pero cada palabra la dejaba un poco más callada, un poco más distante de su propio hijo. El quiebre llegó cuando Gabriel recibió una promoción inesperada en su trabajo. De repente, su vida parecía acelerarse. Los jefes lo elogiaban, sus amigos lo celebraban. Camila lo miraba con un orgullo que alimentaba su ego. Él sentía que por fin estaba dejando atrás la sombra de su origen. Fue entonces cuando Camila, con una suavidad calculada, comenzó a insinuar que quizás la casa de Gabriel ya no representaba su nueva etapa, que había cosas en su vida que debía reorganizar, que ciertas personas, aunque fueran parte de su pasado, no necesariamente debían seguir ocupando espacio en su futuro. Gabriel sabía a quién se refería, y aún así, en lugar de defender aquello que lo había sostenido toda su vida, se quedó en silencio. Ese silencio fue la confirmación que Camila necesitaba para continuar presionando. Los comentarios fueron volviéndose más claros, más afilados, más constantes. Dolores lo percibió, aunque nadie se lo dijera. Ella reconocía ese tipo de mirada, esa idea de que la sencillez era sinónimo de vergüenza, porque la había visto 1000 veces en los ojos de otros que habían intentado borrar sus raíces. La casa comenzó a sentirse diferente. Las paredes parecían más frías, las comidas sabían más amargas, las mañanas tenían menos alegría. Gabriel llegaba tarde, hablaba poco, y cuando estaba, parecía estar ausente. Dolores continuaba cocinando, limpiando, cuidando, como si cada acción fuera una forma de retener un tiempo que ya no existía. Pero en el fondo, sabía que algo se estaba preparando. La vida, esa que siempre da avisos silenciosos antes de romper, estaba anunciando una tormenta. Y nadie, absolutamente nadie, estaba listo para lo que estaba a punto de suceder. La lluvia comenzó como una llovizna suave, de esas que parecen solo un susurro sobre los techos, pero que anuncian algo mayor. El cielo estaba gris desde temprano, pesado, como si llevara días acumulando un llanto que no había encontrado salida. En el barrio, las personas comentaban que el clima influía en el ánimo, que había días en que la tristeza se colaba por las ventanas incluso antes de que uno abriera los ojos. Esa tarde, el ambiente parecía hecho de presagios. Dolores lo sintió en el pecho, como una presión silenciosa que no podía nombrar. Ella había pasado horas preparando la cena. Había elegido los ingredientes con cuidado, recordando los gustos de Gabriel cuando era niño. Quiso hacer algo que pudiera traer de vuelta algún recuerdo, un lazo, una luz que quizás aún quedara viva entre ellos. Mientras cocinaba, la lluvia comenzó a golpear más fuerte el techo, transformándose en un tambor que resonaba por toda la casa. Sin embargo, ella continuó, mezclando sabores con el mismo cariño de siempre, aunque sus manos temblaban levemente y su mirada se perdía en recuerdos que dolían. Gabriel llegó acompañado. No era una visita esperada. Camila estaba con él, usando un abrigo elegante que contrastaba con la humedad y la sombra del lugar. Ambos entraron, y el aire se tornó rígido, como si la casa hubiera dejado de respirar por un instante. Camila caminó observando todo como quien examina algo que quiere reemplazar. Gabriel no notó el esfuerzo de su madre por sonreír. Él estaba demasiado ocupado intentando mantenerse firme en una apariencia que no le pertenecía completamente. La lluvia afuera aumentaba, y cada golpe del agua contra las ventanas parecía subrayar lo inevitable. La conversación comenzó con palabras simples, pero cada una llevaba un filo oculto. Camila hizo comentarios sobre el tamaño de la casa, sobre la pobreza del barrio, sobre lo complicado que era vivir rodeado de tanta limitación. No lo decía de manera directa, pero la intención era clara. Gabriel escuchaba, aprobando en silencio, como si hubiese olvidado que cada pared de aquella casa había sido levantada con sacrificios, con noches sin dormir, con lágrimas
y con una fuerza que él jamás había tenido que experimentar. Dolores trató de permanecer serena. Guardó la tristeza detrás de una expresión calma, como había hecho tantas veces en su vida. Pero por dentro, su corazón se rompía lentamente, como una cuerda que se desgasta hilo por hilo. Observaba a su hijo, y ya no veía al niño que corría detrás de una pelota improvisada, ni al joven que le decía que ella era su orgullo. Veía a un hombre que ya no sabía reconocer lo que lo había formado. Veía a alguien que la estaba borrando para poder sentirse más alto. La lluvia afuera se convirtió en tormenta. El viento golpeó fuerte contra la puerta y pareció hacer eco dentro de la sala. Fue entonces cuando ocurrió la escena que marcó todo. Camila levantó la voz, no en grito, sino en tono firme, frío, como quien dicta una sentencia. Señaló que la presencia de Dolores era un impedimento para la nueva vida que ambos querían construir, que era necesario que ella dejara espacio, que era tiempo de que todos siguieran adelante. Gabriel, por orgullo, por miedo al juicio, por la necesidad desesperada de pertenecer al mundo que había idealizado, asintió. Ni siquiera miró a su madre a los ojos al hacerlo. Ese gesto, más que cualquier palabra, fue el golpe más profundo. Dolores sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El silencio que siguió fue el silencio de una herida que nadie vio, pero que sangraba profundamente. La tormenta afuera rugía, como si el cielo mismo se negara a aceptar lo que estaba pasando. Ella no discutió, no pidió explicaciones, no reclamó. Solo fue a su habitación, esa pequeña habitación en la que aún había fotografías amarillentas y una cobija tejida a mano que había conservado desde que era joven. Sacó la maleta vieja, aquella que guardaba desde el último día de su esposo. Era una maleta pequeña, gastada, con costuras que ella misma había reforzado, como quien intenta sostener un último recuerdo. La colocó sobre la cama y la miró por un largo momento, como si dentro de ella guardara no solo objetos, sino parte de su alma. Tomó muy pocas cosas, no porque no las necesitara, sino porque sabía que el peso más grande que llevaría no cabía en ninguna maleta. Había algo en su mirada que ninguna lágrima podía explicar. Era una resignación profunda, la aceptación de que el amor no siempre es correspondido como se entrega. Cuando salió, la tormenta golpeaba más fuerte. La puerta fue abierta apenas lo suficiente para que ella pasara. Nadie se acercó a cubrirla. Nadie extendió un gesto de abrigo. Solo la lluvia la recibió afuera, empapándola como si quisiera devolverle todo lo que el mundo le estaba quitando en ese instante. Dolores dio un último vistazo a la casa que había sido su vida, su refugio, su lucha. Gabriel la vio, pero su mirada estaba vacía, perdida en un orgullo que aún no sabía el precio que tendría. Ella solo murmuró una frase, tan baja que casi se perdió entre el viento y el agua, pero lo suficientemente clara como para que el destino la escuchara. Que el tiempo revela quién es quién. Y se fue caminando bajo la tormenta, mientras el barrio entero observaba desde las ventanas, sin intervenir, como espectadores de una tragedia silenciosa. Nadie imaginaba que aquella partida no era solo una despedida, sino el inicio de algo que tardaría años en revelarse. Los días siguientes a la partida de Dolores se convirtieron en un rumor constante dentro del barrio. Las vecinas se asomaban desde las ventanas, fingiendo barrer los pasillos o sacudir manteles para poder comentar sin ser vistas. Nadie sabía con exactitud a dónde había ido. Algunos aseguraban haberla visto caminar hacia la estación del bus. Otros decían que una hermana lejana la había recibido. Pero la verdad era que la ausencia de Dolores dejó un vacío difícil de ignorar. Su casa, antes llena de olores cálidos y sonidos cotidianos, parecía ahora un lugar deshabitado, aunque Gabriel y Camila vivieran allí. La atmósfera había cambiado. El silencio se había vuelto espeso. Gabriel al principio sintió una extraña sensación de alivio.
como si hubiera tomado una decisión necesaria para avanzar. Cuando despertó la primera mañana sin su madre, creyó que por fin estaba entrando en la vida que había deseado. Camila sonreía satisfecha, moviéndose por la casa con pasos seguros, como alguien que finalmente podía moldear el espacio a su imagen. Las cortinas fueron cambiadas, las fotos guardadas en cajas, las plantas de Dolores regaladas o lanzadas a la basura. Cada detalle que tenía la marca de la madre desaparecía lentamente, como si el pasado pudiera borrarse a fuerza de voluntad. Pero el hogar no se dejaba domesticar tan fácilmente. Por más que cambiaran los objetos, la casa guardaba memorias. Había algo en el aire, un recuerdo de manos que habían limpiado, de risas suaves en la cocina, de canciones murmuradas mientras el pan se horneaba. Gabriel lo percibía, aunque fingiera no hacerlo. El olor de la comida de Camila nunca llenó los espacios como lo hacía el de su madre. Las noches, antes tranquilas, ahora parecían largas e inquietas. La cama, aunque más nueva, nunca parecía suficientemente cómoda. La casa estaba llena, pero vacía. Mientras tanto, Dolores comenzaba una vida lejos de allí. Sus pasos la habían llevado a un pueblo pequeño, donde nadie la conocía, y donde los ojos no la juzgaban con la crueldad silenciosa a la que ya se había acostumbrado. Encontró trabajo ayudando en una pequeña cocina comunitaria. Al principio fue solo lavar platos, limpiar mesas, cargar cajas, pero pronto, como siempre ocurría con ella, la gente notó que sus manos conocían el arte de cocinar con el corazón. Y así, sin decir mucho, comenzó a ganar su lugar. Las personas la respetaban, no por lo que tenía, sino por lo que transmitía al estar presente. La maleta que había llevado consigo permanecía guardada en la pequeña habitación donde dormía. No la abría a diario, no necesitaba hacerlo. Sabía exactamente lo que había dentro y lo que significaba. Aquella maleta era su vínculo con una vida que había amado profundamente, pero que ya no le pertenecía. Sin embargo, no la dejó atrás. Tal vez porque había promesas que todavía necesitaban tiempo para ser cumplidas, o tal vez porque hay recuerdos que no se sueltan, aunque duelan. La maleta estaba allí, intacta, silenciosa, esperando su propio momento. De vuelta en la casa donde Gabriel vivía, el silencio se convertía en algo que comenzaba a incomodarlo más de lo que quería admitir. La mesa, donde antes había risas y conversaciones suaves, ahora era un lugar donde las comidas transcurrían sin palabras. La televisión siempre estaba encendida, no para ser vista, sino para ahogar el eco. Gabriel evitaba mirar la silla donde Dolores solía sentarse. Camila lo notaba, aunque pretendía no verlo. A veces, lo observaba de reojo, con una mirada calculada, como si estuviera vigilando cualquier señal de arrepentimiento. Gabriel intentó justificar la decisión. Se repetía a sí mismo que era lo correcto, que necesitaba avanzar, crecer, construir otra vida. Se decía que Dolores estaría mejor en otro lugar, que esa despedida había sido una consecuencia inevitable de las circunstancias. Pero en lo más profundo una inquietud se agitaba, una pregunta sin forma clara, pero constante, insistente, algo que no podía nombrar sin sentir un nudo en la garganta. Pasaron semanas así, hasta que algo comenzó a cambiar de manera casi imperceptible. Durante las mañanas, cuando el sol atravesaba las ventanas y dibujaba sombras sobre la mesa, Gabriel recordaba algo pequeño: el sonido de su madre tarareando mientras cocinaba, o la manera en que acomodaba su cabello detrás de la oreja cuando estaba cansada, o la forma en que sonreía incluso cuando la vida había sido injusta. Eran recuerdos que aparecían sin ser buscados, como hilos suaves que comenzaban a jalar el centro de su pecho. Y así, sin que nadie lo dijera, sin que se rompiera nada de manera evidente, la casa se fue volviendo demasiado grande para dos personas que no sabían estar juntas, sin algo que los sostuviera. Gabriel no lo comprendía aún, pero el precio
El orgullo comenzaba a cobrarse, no de golpe, no con escándalos, sino de la manera más cruel, en silencio. Un silencio que dolía más que cualquier palabra dicha aquella noche bajo la tormenta. Los años comenzaron a pasar como hojas llevadas por el viento, una tras otra, sin detenerse. Gabriel y Camila se casaron en una ceremonia discreta, no por humildad, sino porque en el fondo, nada parecía digno de celebración completa. La casa ahora estaba renovada, los muebles eran nuevos, las paredes pintadas, y el aroma a polvo fresco ocupaba el espacio donde antes vivía el olor a pan y café. Camila caminaba por las habitaciones como si hubiera conquistado un territorio, ajustando cortinas, comprando adornos, cambiando cada rastro del pasado con una determinación silenciosa pero contundente. Gabriel, por su parte, mantenía una sonrisa firme, como alguien empeñado en sostener una estructura que ya comenzaba a tambalear. El nacimiento de su hijo fue el inicio de una etapa que prometía luz, pero que apenas iluminó sombras más densas. El niño lloraba mucho, como si trajera consigo una sensibilidad que nadie sabía comprender. Gabriel intentaba calmarlo, pero la paciencia que Dolores había ejercido con él nunca se había quedado en su corazón. Camila, cansada, comenzó a expresar frustración. La casa se llenó de noches sin dormir, de silencios tensos, de miradas que evitaban encontrarse. Lo que alguna vez pretendió ser una familia sólida era apenas una estructura frágil que amenazaba con romperse ante cualquier roce. En el trabajo, Gabriel también comenzaba a sentir el peso de decisiones que había tomado por impulso. La promoción que antes lo había llenado de orgullo, ahora se convertía en una carga. Las expectativas aumentaban, y los errores, antes insignificantes, ahora eran motivo de miradas que juzgaban. Hubo una denuncia interna, un rumor que lo señalaba sin pruebas concretas, pero que bastó para empañar su reputación. Las reuniones se volvieron frías, las conversaciones cortadas, y la confianza que antes lo rodeaba comenzó a desmoronarse. Gabriel, que había creído estar ascendiendo, ahora sentía que estaba cayendo sin saber en qué punto podría detenerse. En casa, la situación era aún más tensa. Gabriel se volvía más ausente, buscando respirar lejos de la presión. Camila lo acusaba de no ser suficiente, de no estar a la altura de la vida que ella siempre había imaginado. Y él, sin darse cuenta, comenzó a repetir exactamente los mismos gestos duros que un día había dirigido contra su madre. El silencio como arma, la frialdad como defensa, la incapacidad de mostrar vulnerabilidad. Cada uno de esos gestos, sin embargo, lo hacía recordar sin querer la noche de la tormenta, cuando había cerrado la puerta frente a la mujer que lo había amado más que a sí misma. Era en esos momentos, especialmente cuando el cansancio lo vencía, que los recuerdos lo golpeaban con dolor. La imagen de Dolores, saliendo con la maleta bajo la lluvia, volvía nítida, como si el tiempo no hubiera pasado. Recordaba sus manos, tan pequeñas y fuertes. Recordaba su voz, suave incluso en el dolor. Recordaba su mirada, una mezcla de amor y despedida. No lo decía, no lo admitía, pero había noches en las que se despertaba sobresaltado, con el corazón acelerado, como si hubiera soñado con ella mirando su puerta desde el exterior. Rumores comenzaron a circular, no en su barrio, ni en su nuevo círculo social, sino en conversaciones que llegaban por coincidencias inexplicables. Alguien mencionó haber visto a una mujer que se parecía mucho a Dolores ayudando en una cocina comunitaria. Otro comentó que había una señora muy dulce que repartía comida gratis los fines de semana y que la gente la trataba casi como a un ángel. Gabriel escuchaba esas historias en silencio, fingiendo indiferencia, pero por dentro, algo se estremecía. Era como si una parte de él supiera que esa descripción no solo coincidía, sino que era exacta. Sin embargo, el orgullo seguía ahí. Un orgullo que era como una puerta cerrada desde dentro. La misma puerta que había cerrado aquella noche.
la misma que él no sabía cómo volver a abrir. Pero el silencio no dura para siempre. El peso de las decisiones, incluso las que se toman en un solo instante, se acumula con el paso de los años hasta volverse insoportable. Gabriel aún no lo sabía, pero el arrepentimiento había comenzado a germinar. Pequeño, silencioso, profundo, igual que una semilla enterrada bajo tierra, esperando el momento preciso para romper. El tiempo seguía avanzando, aunque en la casa de Gabriel parecía haberse detenido en una especie de sombra permanente. Los días se sucedían unos a otros sin brillo. El niño crecía, pero lo hacía en medio de silencios y discusiones cortas, como si la vida misma hubiera perdido su color. Gabriel despertaba cada mañana con una sensación de vacío en el pecho, una ausencia que no sabía nombrar y que evitaba reconocer. Camila, por su parte, se volvía cada vez más distante, ocupada en buscar maneras de mantener una imagen que ya no coincidía con la realidad que vivían puertas adentro. Fue en medio de ese ambiente apagado que una presencia del pasado reapareció como un rayo en un cielo nublado. Uno de los vecinos más antiguos del barrio donde Gabriel había crecido, regresó por motivos de trabajo y por casualidad lo encontró en la calle. Era un hombre mayor, de 1900, caminar lento y voz cansada, alguien que había visto la infancia de Gabriel desde cerca. Al verlo, sonrió con una mezcla de nostalgia y tristeza, como si aquel encuentro despertara algo que llevaba guardado hace tiempo. Gabriel lo saludó con cortesía, intentando mantener cierta distancia, pero el hombre lo miró con la fuerza de quien conoce verdades profundas. La conversación comenzó de manera simple, recordando detalles del barrio, del tiempo y de las personas que habían vivido allí. Pero pronto, el hombre mencionó a Dolores. No lo hizo con juicio, sino con una claridad desarmante. Contó que todos habían sentido su ausencia, que su partida había dejado un silencio extraño en las calles. Luego, como quien comparte una verdad que ha esperado demasiado, reveló algo que Gabriel jamás hubiera imaginado. El padre de Gabriel, aquel que él recordaba como un hombre cansado, había recibido una indemnización importante antes de morir. Una suma considerable que la fábrica había entregado por los daños causados a su salud. No era un rumor, no era una suposición, era un hecho conocido en el barrio. Gabriel sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. La información lo golpeó con la fuerza de algo que llevaba años esperando ser dicho. El hombre continuó, explicando que la indemnización nunca llegó al barrio, nunca se habló de dinero, nunca se vio un cambio de vida. Solo se supo que Dolores había guardado algo que nadie conocía con exactitud. Fue ahí cuando Gabriel recordó la maleta, la pequeña maleta vieja que su madre había tomado la noche de la tormenta. Esa maleta que él había visto tantas veces sin prestar atención. Esa maleta que ella cuidaba como si guardara algo sagrado. El recuerdo se abrió como una herida. La imagen de su madre sosteniendo aquella maleta bajo la lluvia volvió con una nitidez repentina. Su mirada, el temblor de sus manos, la frase que dijo antes de irse. Todo empezó a encajar de una manera dolorosa. La idea que apareció en su mente era imposible de ignorar. ¿Y si lo que ella había llevado en esa maleta era la indemnización? ¿Y si había guardado ese dinero para él, para su futuro, para garantizarle una vida que no fuera tan dura como la suya? Pero la mente de Gabriel no se detuvo ahí. Otra posibilidad, aún más devastadora, tomó forma. ¿Y si lo que había guardado allí no era dinero, sino algo más profundo? ¿Cartas? ¿Recuerdos? ¿Verdades que él nunca quiso escuchar? Sintió una presión en el pecho que lo obligó a sentarse. El vecino lo observó con una mezcla de compasión y resignación. No añadió nada más. Había dicho lo que debía decir. Había entregado el mensaje que llevaba años esperando encontrar espacio para salir. La noche cayó sin que Gabriel pudiera comprender completamente lo que había oído. La casa, iluminada con luces suaves,
Parecía más fría que nunca. Camila hablaba de cosas rutinarias, pero él apenas la escuchaba. Su mente volvía a una y otra vez a la imagen de su madre, caminando bajo la lluvia, sosteniendo la maleta como si contuviera algo frágil y valioso. Cada recuerdo se volvió una pieza de un rompecabezas que ahora mostraba un cuadro distinto al que él había querido ver toda su vida. Por primera vez en años, Gabriel sintió algo que había evitado sentir: arrepentimiento. No un arrepentimiento superficial, sino uno que nace profundamente, como una raíz que se abre paso dentro del corazón y lo aprieta hasta dificultar el aire. Se dio cuenta de que nunca había preguntado, nunca había querido escuchar, nunca había intentado comprender. Había juzgado, rechazado, empujado lejos a quien más lo había amado. Esa noche, mientras el niño dormía y la casa estaba en silencio, Gabriel se dio cuenta de algo que cambiaría el curso de su vida. La única persona en el mundo que podía explicarle la verdad era la misma que él había expulsado sin mirar atrás. Y ahora, encontrarla no sería fácil. No sabía dónde estaba, no sabía cómo empezar, pero una cosa era segura: la búsqueda había comenzado dentro de él antes de que pudiera dar el primer paso afuera. Se sentó al borde de la cama, apoyó los pies en el suelo frío y sintió, por primera vez en muchos años, que había llegado a un límite invisible. Algo dentro de él se quebró con la suavidad con la que se rompen los hilos demasiado tensos. Sin ruido, pero definitivamente. Salió de casa sin anunciar nada. Ni siquiera sabía por dónde empezar. El barrio donde había crecido se veía diferente ahora. Las calles parecían más estrechas, las paredes más desgastadas, pero los rostros seguían allí, envejecidos, cansados, marcados por el tiempo pero atentos. Gabriel caminó despacio, observando cada rincón como si descubriera un mundo que antes nunca había mirado de verdad. La gente lo reconocía, pero sus miradas no eran cálidas ni frías, eran complejas, como quien recuerda algo que duele y que no se nombra. Cuando preguntó por Dolores, las respuestas fueron fragmentos. Algunos decían que ella había trabajado un tiempo en un mercado de comida, donde alimentaba a cualquiera que llegara con el estómago vacío. Otros mencionaban una iglesia pequeña, donde la habían visto bajar cajas de verduras para repartir entre familias sin recursos. Nadie sabía con certeza dónde vivía, pero todos hablaban de ella con una mezcla de cariño y admiración silenciosa. Las palabras se repetían: generosa, paciente, noble. Cada una era una nueva daga para Gabriel, que comenzaba a comprender lo que había perdido sin siquiera entender que lo tenía. El recorrido se extendió por días. Gabriel visitó pueblos pequeños, caminó senderos de tierra, se sentó en plazas donde el tiempo parecía detenido. Hablaba con mujeres que la recordaban preparando sopas enormes en ollas abiertas, con ancianos que aseguraban que Dolores tenía la capacidad de escuchar sin interrumpir, con niños que la describían como alguien que los trataba con la misma ternura con la que se cuida un brote frágil. Había historias, muchas historias, todas contadas con una luz en los ojos. Dolores no había desaparecido. Se había multiplicado en cada vida que tocó. En una comunidad humilde, un hombre lo invitó a sentarse en una banca de madera bajo la sombra de un árbol. Le contó que Dolores había vivido allí por un tiempo. No tenía dinero, pero cocinaba para todos. No pedía nada, pero todos parecían querer darle algo. Era como si hubiera llevado consigo una riqueza invisible, una que nadie veía, y todos sentían. Gabriel escuchó en silencio, sintiendo que cada palabra retiraba una capa de defensa, dejando expuesta una culpa que ya no podía ser ignorada. Al caer la tarde, Gabriel se encontró solo frente a un camino de tierra que conducía a un conjunto de pequeñas casas blancas, dispersas entre árboles y colinas suaves. El viento soplaba con un murmullo que parecía un susurro conocido. Sintió algo profundo en el pecho, como si estuviera cerca, muy cerca,
Dio algunos pasos, casi conteniendo la respiración. Había niños jugando, corriendo con los pies descalzos y risas libres, como las que él había tenido alguna vez. Una mujer mayor los observaba, sentada afuera de una casa sencilla, tejiendo con movimientos lentos. Gabriel se detuvo. No hacía falta preguntar. El corazón lo reconoció antes que los ojos. No era solo su madre, era algo más grande, la oportunidad que la vida le daba de enfrentar lo que había ignorado durante años. No corrió hacia ella, no habló, no hizo ruido. La observó en silencio, como ella lo había mirado cuando él era niño. Ella estaba allí, más delgada, con arrugas nuevas alrededor de los ojos, con las manos marcadas por el trabajo constante, pero con la misma serenidad en el rostro. Parecía haber encontrado un lugar donde la vida no era una carga, sino una forma de ofrecer algo al mundo. Gabriel sintió que el aire se le escapaba del pecho. No sabía si tenía derecho a acercarse. No sabía si era digno de pronunciar su nombre, pero al verla, entendió algo que nunca había comprendido realmente. Dolores no había sido débil, no había sido pobre, no había sido una carga. Había sido inmensa, tan inmensa que él había tardado años en ver la profundidad de lo que siempre había tenido delante. Y en ese instante, comprendió que encontrarla era apenas el comienzo. Lo difícil, lo verdaderamente difícil, vendría después. El momento en que Gabriel finalmente estuvo frente a Dolores no fue grandioso ni ruidoso. No hubo gritos, lágrimas dramáticas ni palabras arrebatadas. Fue algo más profundo, un silencio denso, lleno de cosas que ninguna frase podría contener. Él se quedó de pie, a unos pasos de distancia, observándola mientras ella continuaba tejiendo, sin saber todavía que la mirada que la contemplaba era la de su hijo. La comunidad alrededor seguía con su ritmo cotidiano, como si el mundo no fuera consciente de que un corazón estaba a punto de abrirse de una manera que dolería y sanaría al mismo tiempo. Dolores levantó la vista lentamente, como quien siente una presencia antes de reconocerla. Su mirada se encontró con la de Gabriel. No fue sorpresa lo que apareció en sus ojos, sino una especie de reconocimiento suave, como si ella hubiera sabido todo ese tiempo que ese instante llegaría. No se movió de inmediato. Sus manos siguieron sujetando la lana, pero ya no tejían. Era como si su alma hubiera pausado. Gabriel sintió que su respiración se detenía. Todo lo que había construido para sostenerse, el orgullo, la justificación, la rabia disfrazada de razones, se desmoronó en silencio. Era un niño otra vez, un niño frente a su madre. Él dio un paso hacia adelante y luego otro, hasta quedar lo suficientemente cerca para sentir el olor leve de jabón y harina, el mismo que recordaba de su infancia. Sus rodillas cedieron, no como un acto teatral, sino como una consecuencia inevitable. Un cuerpo que reconoce que ya no puede cargar con su propio peso emocional. Se inclinó hacia el suelo, apoyando las manos en la tierra, respirando, entrecortado. Dolores dejó el tejido a un lado. Se levantó lentamente con la suavidad que le era propia y lo rodeó con los brazos. No dijo nada. No exigió explicaciones. No mencionó heridas. Abrazó. Ese abrazo no era un perdón inmediato, ni un regreso a lo que alguna vez había sido. Era un reconocimiento. Madre e hijo volvían a habitar el mismo tiempo, aunque cada uno viniera de un pasado lleno de silencios y cicatrices. Gabriel sintió cómo el llanto le subía desde un lugar tan profundo que ni siquiera sabía que existía. No era un llanto ruidoso, era un llanto quebrado, antiguo, como si llorara por cada vez que había elegido mirar hacia otro lado. Dolores lo sostuvo hasta que él pudo ponerse de pie nuevamente. Ella tampoco lloraba, pero su mirada estaba húmeda, como una ventana empañada por el vapor del recuerdo. Lo condujo hacia el interior de la pequeña casa. El lugar era sencillo, con muebles viejos, una mesa desgastada y algunas plantas acomodadas con cariño.
Había olor a pan recién horneado. Ese detalle fue como un golpe suave pero certero en el pecho de Gabriel. El tiempo no había borrado nada, solo había transformado el escenario. Luego, Dolores se acercó a un rincón donde había una pequeña caja de madera. Dentro de ella estaba la maleta. La misma maleta con costuras envejecidas. La misma que había cargado bajo la lluvia aquella noche. La colocó sobre la mesa con un cuidado reverencial, como quien coloca algo vivo. Gabriel la observó sin atreverse a tocarla todavía. Durante años aquella imagen había sido un fantasma que lo seguía en sueños. Ahora estaba fija, tangible, inevitable. Dolores abrió la maleta. No había dinero, no había documentos brillantes, ni contratos, ni promesas legales. Había papeles doblados, amarillentos en los bordes, atados con una cinta sencilla. Gabriel reconoció su propia letra en algunos sobres. Eran cartas que él había escrito de niño, cuando llenaba hojas con dibujos torcidos y palabras cargadas de amor puro. Había otras, escritas por Dolores, una para cada cumpleaños que él había cumplido desde que se fue. Todas guardadas, ninguna enviada. Cada carta era un universo pequeño, recuerdos, deseos, temores, amor que nunca dejó de estar. No eran objetos materiales lo que ella había protegido. Era la historia entre ellos. Era la vida que él había olvidado. Gabriel sintió que el alma se le fragmentaba, no por el contenido de la maleta, sino por lo que significaba. Ella había guardado lo que él había tirado sin mirar. Ella había sostenido el amor incluso cuando él había elegido dejarlo caer. Durante ese momento, el silencio lo llenó todo otra vez. Pero ya no era un silencio doloroso. Era un silencio que permitía comprender. Dolores colocó las cartas frente a él y luego volvió a sentarse. Su rostro estaba tranquilo, pero su mirada tenía una profundidad que solo se alcanza después de haber amado sin medida y haber sido herida sin derrumbarse. Gabriel entendió de una manera innegable que el perdón no era un lugar al que se llegaba de inmediato. Era un camino que recién estaba comenzando. Y en ese instante, él supo que la verdadera riqueza que ella había llevado en la maleta no era algo que pudiera tocarse con las manos, sino con la vida entera. Los días siguientes transcurrieron con una calma distinta, como si el tiempo hubiera decidido caminar más lento para permitir que las heridas respiraran. Gabriel se quedó en la pequeña comunidad algunos días, ayudando en lo que podía, cargando sacos de alimentos, sirviendo platos calientes, barriendo el patio donde los niños jugaban. No era un acto de redención inmediata, ni un intento de borrar lo que había hecho. Era simplemente la primera vez en años que hacía algo sin pensar en cómo sería visto, sin intentar construirse una imagen, sin esconderse detrás de excusas. Dolores lo observaba a distancia, sin dar instrucciones, sin pedir explicaciones. Ya no era una madre tratando de proteger, era una mujer que había aprendido a soltar. En las noches, la comunidad se reunía alrededor de una mesa amplia, donde cada uno llevaba algo pequeño: pan, frutas, historias, silencios compartidos. Allí, Gabriel descubrió algo que nunca había entendido realmente. La riqueza no estaba en tener, sino en pertenecer. No fue una revelación repentina, sino una comprensión que se filtraba poco a poco, como la luz entre las ramas de los árboles al amanecer. Dolores hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras parecían haber sido pulidas por años de introspección silenciosa. Cada frase tenía un peso, una profundidad que Gabriel nunca había sabido valorar cuando era joven. Sin embargo, aunque compartían el mismo espacio, algo permanecía entre ellos, como una frontera suave, pero firme. Había amor, sí, un amor inmenso que nunca había desaparecido. Pero también había una distancia construida con recuerdos dolorosos. Gabriel quería derribar esa distancia,
Quería volver a llamarla mamá con la inocencia de la infancia, pero sabía que no bastaba con querer. La reparación no era un acto único, era algo que se cultivaba día tras día, y él estaba apenas comenzando. Un amanecer, mientras el cielo todavía era un fondo pálido entre naranja y gris, Dolores salió a caminar por el campo. Gabriel la siguió en silencio. El aire estaba fresco, las hojas húmedas por el rocío. Caminaron lado a lado, sin hablar, como si la naturaleza misma sostuviera sus pasos. Fue Dolores quien detuvo el recorrido, mirando hacia el horizonte como quien observa algo que no se puede tocar, pero se siente profundamente. Ella no hablaba de reproches, no recordaba la noche de la tormenta como una herida abierta, sino como una puerta que se había cerrado cuando debía cerrarse. Había aprendido que retener lo que duele puede destruir más que sanar. Por eso, cuando colocó su mano sobre el hombro de Gabriel, no lo hizo como quien perdona, sino como quien reconoce que ambos habían cambiado. Él había comprendido lo que nunca había querido ver, y ella había encontrado un lugar donde su amor no se gastaba hasta quebrarse. Volvieron a la comunidad, y, en la mesa de trabajo donde ella amasaba pan para el día, ocurrió el momento que marcaría todo. Dolores se detuvo, limpió sus manos en el delantal, y dijo, con una serenidad que tenía la fuerza de una montaña, ella no volvería con él. No porque no lo amara, sino porque su vida había continuado allí, entre aquellas personas que la habían abrazado cuando ella no tenía dónde caer. Ese lugar necesitaba sus manos. Ella pertenecía ahí ahora. Gabriel sintió el golpe, pero no como castigo. Era la consecuencia natural de las decisiones que había tomado cuando creyó que el amor era algo que podía desecharse sin costo. Las lágrimas llegaron sin que intentara detenerlas. No suplicó, no insistió, no pidió segundas oportunidades inmediatas. Apenas inclinó la cabeza, aceptando algo que dolía, pero que era justo. Dolores se acercó y lo abrazó nuevamente. Ese abrazo no era despedida, era un reconocimiento de que el amor verdadero no siempre significa estar juntos. A veces, significa dejar ir. A veces, significa aceptar que el corazón aprendió a habitar otros territorios. Cuando Gabriel volvió a su hogar, la casa ya no era la misma. Camila lo observó con distancia, quizá temiendo que algo se hubiera quebrado de manera irreparable. Y sí, algo había cambiado, pero no para destruirlo. Gabriel comenzó a actuar de manera diferente. Se volvía más presente con su hijo, más paciente con las tardes silenciosas, más consciente de la vida pequeña que antes despreciaba. No se convirtió en otro hombre de un día para otro. La transformación fue lenta como el agua que pule una piedra. Comenzó a escribir cartas, una cada mes, todas dirigidas a Dolores. No esperaba respuesta. No pedía nada. Solo contaba su vida, su aprendizaje, sus errores, sus intentos, sus días buenos y malos. Las enviaba con la esperanza profunda, silenciosa, humilde, de que ella las leyera algún día bajo la sombra del mismo árbol donde había tejido cuando él llegó por primera vez. Pasaron los años sin dramatismo, sin escenas grandiosas. Pasaron con días simples, gestos quietos, silencios compartidos en diferentes lugares del mundo. Gabriel nunca dejó de extrañar a su madre. Dolores nunca dejó de amarlo. Pero ahora ese amor respiraba en paz sin heridas abiertas.